Guatevisión presenta. Este 15 de septiembre, Guatemala y los demás países centroamericanos conmemorarán los 200 años de independencia de España. Trascendental hecho histórico que sirve de marco para que Prensa Libre y Guatevisión, como grupo de medios de comunicación de referencia en el país, presente a su audiencia la serie Generaciones, una serie de entrevistas que mes a mes servirán como foro de discusión pública para hacer eco de propuestas de transformación y puesta en marcha del país para los próximos años, a fin de generar la discusión nacional de estrategias y acciones para construir una mejor Guatemala. Soy Manuel Seiner Aguado, vicepresidente de Empresarios por la Educación, alguien muy vinculado a la educación por 3 generaciones, mi abuelo Salvador Aguado, mi madre Cian, y yo como docentes universitarios, vinculado a varias universidades, la Universidad Francisco Marroquín como docente, fiduciario de la Universidad del Valle, vicepresidente de INCAE en Guatemala. Como funcionario público, promoví la educación desde PRONACOM, del cual soy fundador, también miembro de la Comisión de Educación cuando fui diputado en el Congreso de la República. Y obviamente eso me ha llevado intergeneracionalmente a una etapa donde siempre llevamos a la educación como una pasión para contribuir al desarrollo de nuestro país. Soy Mariela Celada, decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala, con más de 25 años de experiencia en el sector educación y experiencia docente en todos los niveles del sector educativo y también experiencia en gestión educativa. Desde pequeña estaba convencida y supe que la educación era mi pasión, por lo que decidí formarme para poder brindar una educación de calidad. Soy Oscar López, maestro de educación primaria urbana, profesor y licenciado en pedagogía, actualmente cursando la maestría en administración pública. Cuento con 18 años de experiencia en educación primaria, 10 años de educación superior y asimismo soy director del Instituto Nacional de Educación Básica San Juan de Dios y director de la Escuela Hermógenes González Mejía en Zona 6. A pesar de los esfuerzos realizados luego de los acuerdos de paz, el sistema educativo de Guatemala presenta bajos indicadores de cobertura, eficiencia y calidad. Antes de la pandemia de COVID-19 se tenían desafíos en la cobertura. Se calculaba que solo 2 de cada 3 niños asistían a preprimaria, 9 de cada 10 a primaria, la mitad asistía al ciclo básico y apenas 1 de cada 4 va a diversificado. Además, los indicadores de calidad educativa medidos por medio de pruebas realizadas a los estudiantes en los distintos grados y niveles educativos señalaban que los alumnos no estaban aprendiendo lo que deben aprender. Los desafíos y carencias de la educación son muchos y a menudo se entrelazan, por lo cual resulta un tanto difícil determinar cuáles atender primero. Sin embargo, no cabe duda que para sacar adelante al país, el sistema prioritario es que se deben invertir muchos más recursos económicos. ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo del país? Prevenidos, somos al aire en 3, 2. Bueno, la situación actual del sistema educativo nacional ha sido compleja en Guatemala y en el mundo ante la pandemia. Definitivamente ha venido a mostrar que tenemos un sistema de educación a distancia o híbrido que no reemplaza a la educación presencial. En el ámbito preprimario y primario, pues hemos visto que hay grandes dificultades que se van a ver a mediano y largo plazo porque los hábitos de aprendizaje es muy difícil darlos desde casa y no se van a dar. En el ámbito primario, la educación, quizás con las guías y el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, ha tenido menos deserción en lo que hemos podido observar, pero definitivamente también la alimentación escolar ha sido un incentivo a que los chicos estén acercándose y cumpliendo con las tareas, al igual que los padres. El mayor desafío va a ser en la educación básica y diversificada. Normalmente hay 368,000 jóvenes que no acuden a la escuela y ahorita en estos momentos es cuando más se está viendo afectado porque ellos sí no se sienten motivados a estar estudiando con guías, no tienen técnicas de aprendizaje para el trabajo. Y eso definitivamente es algo que nos preocupa hacia futuro. Sobre la idea de Manuel, yo quisiera mencionar también que es una mezcla entre un desafío pero también una oportunidad, cómo mantener esta posibilidad
de aprovechar los desafíos que nos planteó la pandemia para que ciertas prácticas que se incorporaron al sistema puedan mantenerse e incluso mejorarse, pero también continúa siendo un desafío la formación de los docentes para que se sientan cómodos y para que manejen y entreguen una educación de calidad utilizando estas metodologías. Realmente la situación pues, de la educación en Guatemala a través de la pandemia ha reflejado muchas carencias que ya teníamos y que hoy sobre este sistema pues se vienen a agravar. Tenemos la dificultad en este momento del sistema híbrido, por ejemplo la conectividad. El tratar de hacer clases virtuales y especialmente en el área pública nos limita sobremanera por la poca capacidad que tienen, especialmente en nuestras áreas rurales, en donde no tenemos conectividad con internet, no tenemos posiblemente los aparatos electrónicos para hacerlo, un teléfono, y lo vemos en los cascos urbanos. Por ejemplo, en el área de mi trabajo, acá en la ciudad de Guatemala, tenemos esa limitante y todavía en las áreas rurales es más fuerte. Cabalmente nos decían nuestros antecesores de que la preprimaria y primaria tienen mayores dificultades y es donde el proceso de deserción en el año 2020 agravó sobremanera la preprimaria por no ser un nivel educativo obligatorio. Creo que también nos ayuda el proceso de pandemia para poder mejorar estos procesos y ver que esto que nos ha desnudado de las carencias de nuestro sistema se puedan aún mejorar. Los niños tenemos derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, al menos en las etapas elementales, y todos tenemos la responsabilidad de que este derecho fundamental se cumpla. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. Los habitantes de Guatemala tenemos el derecho y la obligación de recibir una educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El principal reto por superar está relacionado a la calidad educativa y es la puesta en marcha de un sistema eficiente de formación, reclutamiento y evaluación docente, de tal manera que en el futuro se pueda hablar de una adecuada carrera docente que inicie con elevados estándares de formación. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, en el documento El Sistema Educativo en Guatemala, propone como metas a corto plazo definir los sistemas de formación, reclutamiento y selección de docentes y establecer el requisito de la nota mínima para estar en la nómina de elegibles. Asimismo, expone el CIEN seleccionar por oposición a los docentes de secundaria e implementar la carrera de director educativo y efectuar evaluaciones periódicas, incentivos y buenas condiciones laborales. También acompañar y orientar a las organizaciones de padres de familia para la inversión de los recursos, especialmente en el tema de alimentación escolar. ¿Cuáles son los factores que influyen en no tener una educación de calidad? Quisiera mencionar que para contar con una educación de calidad, el primer factor que debemos considerar es la formación del docente. No podemos pensar que la educación va a ser mejor más allá de la formación que nuestros docentes tienen y de los recursos con los que tengan para facilitar esta educación de calidad. Por eso es importante insistir en la importancia y la necesidad que tenemos de formar los docentes, de continuar su desarrollo profesional. Y también quisiera mencionar en este sentido, el Banco Mundial ha hecho mucho énfasis en un término que acuñó hace algunos años de pobreza de aprendizaje, que refiere mucho a esta pérdida o a la deficiencia, principalmente en el tema de lectura y escritura, que tienen ciertos estudiantes o la mayoría de estudiantes, para el caso de América Latina y el Caribe, que cuando llegan al cuarto primaria hacen una lectura mecánica, pero su comprensión lectura es bastante reducida. Entonces necesitamos apuntalar áreas de matemática, lectura, comprensión lectora para mejorar la educación y brindar una educación de calidad. Y esto solo se consigue con la formación de los docentes. Creo que en ese sentido hay que hablar de la educación de calidad del siglo XXI. Y en ese sentido tenemos que adaptarnos a que
La realidad nacional en el tema tecnológico está muy atrasada. El censo nos indica en el 2018 que 17 de cada 100 habitantes tienen acceso a internet en casa, 20 de cada 100 habitantes tienen acceso a una computadora en casa, y eso obviamente genera muchas limitaciones en un sistema que es a distancia o que es híbrido. Y eso definitivamente es un gran desafío a nivel nacional, no depende únicamente del Ministerio de Educación. La educación debe de convertirse en una política de Estado donde todos los diferentes actores estemos involucrados, el empresariado, las municipalidades, el Congreso, el Ejecutivo, viendo porque efectivamente el acceso a la tecnología sea una realidad para todas las poblaciones, en lo rural especialmente y en los cascos urbanos. Aunado a la formación docente, que hay un esfuerzo a través del Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos a través del PADEP, se están haciendo esfuerzos desde hace algunos años, sin embargo todavía nos falta un gran camino que recorrer. También otro tema importante es el tema de infraestructura, la conectividad, también los programas que motiven y puedan permanecer los estudiantes dentro de los mismos salones de clase. Vemos cómo los programas de beneficio de apoyo al estudiante generalmente se centraliza en el área de preprimaria y primaria, pero se descuida la parte del ciclo de educación media, tanto básico como diversificado. Es importante también generar esos espacios que permitan la motivación y la permanencia en las aulas. Si bien es cierto, Guatemala tiene un índice que nos permite la educación general en primaria, tenemos que luchar también para que ese espacio de educación pueda llegar hasta el nivel medio. La crisis que desató la pandemia de COVID-19 es una gran oportunidad para repensar la educación y acelerar los cambios para encontrar nuevas formas de aprendizaje y soluciones que antes se consideraban imposibles de poner en práctica. El uso de la tecnología se aceleró y vino para quedarse, pero para lograr estos cambios hay que enfrentar varios desafíos. El sistema educativo y la escuela ya no pueden seguir siendo los mismos, tomando en cuenta que la pandemia evidenció aún más las grandes diferencias que existen entre las áreas urbana y rural, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Los esfuerzos realizados en poco tiempo para impartir educación en medio de la crisis sanitaria evidenciaron que los cambios son posibles. Con la reapertura de algunos centros educativos, luego de más de un año de que fueran cerrados debido a la emergencia sanitaria, surgen preguntas sobre el regreso a clases, a las modalidades de entrega, a la importancia de las tecnologías en el aprendizaje y el rol del docente dentro y fuera del aula. Actualmente ya no está en discusión si una modalidad premia sobre otra. Las diversas modalidades, tales como la híbrida y en línea, llegaron para quedarse y lo que se requiere es un proceso de transición que incluya una profunda transformación digital en el sistema educativo y por lo tanto en la formación docente y en las instituciones educativas. ¿La pandemia de COVID-19 es una oportunidad o un retroceso para la educación en Guatemala? Todos hablamos sobre el COVID, que ha tenido ciertos inconvenientes y que ha generado ciertos caos. Sin embargo, ha tenido grandes oportunidades. Dentro de ello es que se están haciendo remozamientos. Es el momento oportuno en donde los centros educativos públicos han tenido algunos beneficios para el remozamiento, aprovechando el momento que no se encuentran los estudiantes dentro del salón de clase. Asimismo, nos ha beneficiado en que el maestro genere mayor motivación, genere otras estrategias, otras metodologías que nos ha sacado de nuestra zona de confort para poder llegar a impactar. Obviamente, esto no va a superar la educación presencial, el contacto diario, la parte emotiva, pero sí nos viene directamente a generar nuevas oportunidades. Tenemos que ser positivos y verificar qué de bueno nos ha dejado esta pandemia. Tal vez en esa línea me gustaría mencionar que la pandemia y la situación que ha planteado la educación puede verse como este desafío, pero a la vez también como una oportunidad. Y en relación con la oportunidad, creo que a nivel de la sociedad hemos tenido la oportunidad de revalorar el rol del docente, cuál es el papel que juega la escuela en la sociedad, pero también la oportunidad de repensar la escuela, un poco en la línea de lo que se mencionaba anteriormente, cuál es la educación del siglo XXI y cuál es la escuela del siglo XXI que necesitamos. Es una oportunidad que esta situación nos vino a plantear
y de la cual tenemos que aprovechar para poder reconstruir estas ideas y estos conceptos que tenemos del docente, de la escuela y de la educación. Yo creo que en ese sentido tenemos que identificar áreas de oportunidad para acciones inmediatas. Tenemos que de inmediato iniciar la campaña de vacunación de todos los maestros. Tenemos que volverlo, ojalá este mismo año, 2021, todavía a las aulas, lo cual veo bastante complicado. Pero obviamente sobre ese esquema también se han presentado grandes oportunidades y la gran oportunidad, como la vemos nosotros, es de generar la prioridad a escala nacional que la educación debe tener. Y en ese sentido, los alcaldes juegan un rol muy importante. Los alcaldes en nuestro país ejecutan entre 15,000 y 20,000 millones de quetzales. El Código Municipal indica que tienen que invertir en educación preprimaria y primaria, en la gestión de las escuelas. Y algunos ya lo hacen, y es muy reconocido. Y eso obviamente lo tenemos que multiplicar a nivel nacional. Tenemos que descentralizar el esfuerzo de la educación, no depender centralizadamente únicamente del Ministerio de Educación. Las municipalidades tienen que incorporarse en estas nuevas prácticas y tenemos que hacer grandes esfuerzos a nivel de impulsar la tecnología para el acceso de ellas, especialmente en aquellos jóvenes adolescentes que necesitan tener acceso a ella para poder estar preparados para insertarse al mercado laboral. Y referente a las oportunidades y de los nuevos proyectos que se han generado durante el proceso de pandemia en el proceso educativo en Guatemala, pues tenemos una historia del profe Lalito, algo muy interesante que los invitamos a ver. Cuando las clases presenciales se suspendieron en marzo de 2020 por el coronavirus, al maestro guatemalteco Gerardo Ixcoy lo invadió la tristeza. Sin embargo, con 700 quetzales que tenía ahorrados, compró una bicicleta y la adaptó como un triciclo con pizarrón para poder visitar cada día a sus alumnos y evitar que salieran a exponerse por el COVID-19. Hoy, luego de más de un año de pandemia, Ixcoy, mejor conocido como el profesor Lalito, pedalea a diario en el municipio de Santa Cruz del Quiché, para llevar la educación a casa a cada uno de sus alumnos. En mi opinión, uno de los retos que tenemos los maestros en tiempos de pandemia, son varios, pero desde mi punto de vista, uno de los retos más grandes que he tenido es cómo poder darle cobertura a todos los niños para seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que se sabe que son diversas las familias, hay diferentes tipologías y pues cómo poder llegar y poder llegar a cumplir las competencias que se tienen propuesto como docentes. Entonces, eso ha sido un poco complicado porque en algunas ocasiones o en algunos hogares se tiene al alcance la tecnología necesaria, en otras no. Hay muchos padres de familia que quedaron desempleados y son situaciones que vienen a complicar la educación. Entonces, creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, poder darle cobertura a todos los niños que tenemos a nuestra disposición. Los niños, las niñas y los adolescentes tenemos el derecho a recibir una educación integral de acuerdo a las opciones éticas, religiosas y culturales de nuestra familia. Ya volvemos con Generaciones. Estamos de vuelta en Generaciones. El sistema educativo nacional tiene ante sí grandes retos que van desde la poca cobertura hasta la falta de una política tecnológica que permita incorporar al país a la tendencia mundial de la conectividad. En los últimos años, diversos sectores y expertos en educación han afirmado que es el momento de repensar la educación y priorizar los problemas. Aunque durante los últimos años se ha alcanzado una mayor cobertura, especialmente en el nivel primario, es decir, de casi un 90%, el desafío
persiste, pues miles de niños y adolescentes continúan fuera de los centros educativos, sin futuro, con la única esperanza de emigrar a los centros urbanos e incorporarse a la economía informal o emigrar a los Estados Unidos. A esto, los expertos le añaden el lograr la retención de los estudiantes. En un ejercicio con expertos en el tema y a propósito del bicentenario de la independencia, Prensa Libre documentó que existen al menos 7 grandes áreas prioritarias que atender para transformar la educación en Guatemala. Número 1. Ampliación de la cobertura. 2. Mejorar la calidad educativa. 3. Valorar e impulsar la educación bilingüe. 4. Mejorar la infraestructura y mobiliario escolar, así como la refacción y los textos. 5. Mejorar el currículo nacional base. 6. Formación y actualización docente. 7. Una verdadera revolución tecnológica. Luego de 200 años de independencia, ¿qué debe ocurrir en los próximos 50 o 100 años sobre este tema? Bueno, luego de 200 años de independencia, el que prioricemos la educación a nivel nacional es sumamente importante. No hemos hecho la tarea en estos 200 años. Creo que hacia los próximos 50 o 100 años tenemos que garantizar que el acceso a la educación y una educación de calidad esté disponible para todos los ciudadanos y jóvenes de este país, y en ese sentido el concepto de trabajar en alianzas es muy importante. El sector público, el sector privado, la sociedad civil, el poder local, el Congreso de la República, todos tenemos que priorizar que la educación es una de las grandes áreas y tareas pendientes que tenemos hacia futuro. Sobre esta línea, a mí me gustaría también mencionar que necesitamos, junto con este balance de 200 años, pensar cuáles son justo las tareas pendientes y en esa línea cómo esta revalorización del rol del docente nos permite también cómo mostramos y cómo damos opción a más jóvenes hoy en día para que consideren la profesión docente como lo que es, como una profesión, como una oportunidad de desarrollarse profesionalmente y que efectivamente puedan ellos también actuar y trabajar para una profesión en la educación. Y en esta línea creo que también justo hoy podemos decir cómo era el profesor hace 50, 60 años, cómo es un profesor ahora, cómo necesitamos desarrollar en los docentes esta competencia digital, este manejo de tecnología, la vocación, para que ellos puedan dar una educación de calidad y trabajar en vinculación justamente con otros sectores y con otros actores sociales. También dentro de estos 200 años hemos tenido algunos intentos, como por ejemplo las escuelas federales, que en un momento fueron pues algo novedoso en nuestro país. Necesitamos rescatar realmente el proceso educativo que pueda llegar a las comunidades, que la escuela no solamente sea privilegio de algunos, sino que sea un derecho para todos. Tenemos que acceder a estas comunidades, a estas áreas rurales y sobre todo valorar, como decían los colegas, el rol del docente, que ese docente sea involucrado, que sea dinámico y que sobre todo pueda transformar. Estamos en el nuevo siglo, aunque ya llevamos más de 20 años y necesitamos que esto pueda ser el motor para que pueda despegar realmente un desarrollo pues educativo en el país, con obviamente personal calificado para tener obviamente pues una educación de calidad. Ha habido modelos exitosos que ahora tenemos que multiplicar a nivel nacional. Uno de ellos es el de educación privada gratuita, que lo manda nuestra Constitución, la Ley de Educación. Un modelo de ellos es Fe y Alegría, 17,000 jóvenes a nivel nacional, teniendo la mejor educación de calidad en alianza entre la sociedad civil, el Estado que aporta recursos, el empresariado que también apoya a dicha iniciativa. Y eso obviamente lo que tenemos que hacer es que es el mejor quetzal invertido en educación que hay para que efectivamente se estén formando nuestros chicos con educación de calidad. El otro gran desafío es que tenemos que tener carreras mucho más cortas vinculadas al trabajo. El Instituto Técnico INO es uno de esos ejemplos y así tenemos que ir logrando que muchísimos jóvenes se gradúan en carreras cortas, como lo hacen en Alemania, en técnicos vocacionales. En Guatemala ya hay algunas iniciativas en ese sentido, el Irving Fishman y otros,
que tenemos que mapear y que tenemos que multiplicar para que los jóvenes, que es la gran mayoría de población de nuestro país, salgan con herramientas para poder insertarse al mercado laboral, para poder de alguna forma innovar e incluso salir a implementar su propio negocio, ojalá. También en ese proceso de identificar estos modelos exitosos, me parece que hoy por hoy podemos mencionar que hay docentes, directores que lo están haciendo bien, aún en las condiciones que a veces no son las mejores y las ideales. Me parece que estos casos también necesitan ser puestos como en una vitrina y aprender de lo que están haciendo bien, cómo lo están haciendo, porque son casos que inspiran a otros, y también pensar cómo apoyamos y de qué forma fortalecemos a estos docentes y a estos directores que ya lo están haciendo bien. Sí, es importante realmente que nosotros pues podamos, los involucrados directamente en educación, asumir, tomar esa batuta y generar esas nuevas estrategias. Hablaba hace un momento sobre las estrategias que generó la pandemia como oportunidad, y esos modelos de los que se habla acá son importantísimos porque podemos nosotros replicar en cada una de nuestras áreas, en cada una de nuestras comunidades. Es importante, obviamente, la educación a nivel medio, que se ha tenido descuidada por generaciones, y es importante cómo podemos acceder a esa educación. Lo comento, ya que pues vengo de una familia donde mi mamá nunca pudo estar en la escuela gradada, y mi papá llegó únicamente a sexto primaria. Y estamos hablando de una generación de pocos años, estamos hablando de 40, 50 años, y hoy tengo la oportunidad de ser profesional. Si esto lo logramos replicar, que la escuela pueda tener a nuestros niños en todas las áreas, vamos a poder nosotros mejorar, porque solo con educación vamos a poder mejorar la nación. Tenemos identificados de Empresario por la Educación más de 200 maestros 100 puntos, un premio que a nivel nacional hacemos la convocatoria todos los años y que nos ayuda a identificar, como decía Mariela, en las circunstancias actuales, con los desafíos que existen actualmente, aquellos maestros que dan todo para efectivamente tener prácticas fuera de lo común, así como también directores que están dentro de esta convocatoria de Maestros 100 puntos. Gracias por acompañarnos en Generaciones. Los esperamos en una próxima edición. Guatevisión presentó